Hola, ¿qué tal? Yo soy Josefa Galván. Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta conversación de altura, un cafecito online. Y en esta ocasión tengo el gusto, el honor y el privilegio de conversar con una mujer muy interesante, con Marta Olivia López. Es periodista, ella se denomina o es una corriente del periodismo, periodismo social, y nos va a compartir cómo es ejercer el periodismo, sobre todo en una zona tan de riesgo por, tanto por el crimen organizado, por toda la violencia que ha ocurrido en el estado de Tamaulipas. Y la verdad, no te la pierdas, acompáñame de principio a fin porque es muy, muy interesante el trabajo que ella hace y sobre todo que recibe denuncias ciudadanas y busca ayudar y no cualquier periodista hace eso. Así que bueno, te agradezco que estés con nosotros y acompáñanos hasta el final. Bienvenido, bienvenida. Muy bien, pues como les comenté, me da mucho gusto estar en este momento con una persona que es periodista, que es una mujer intrépida porque es periodista en una zona de alto riesgo y ahí ha vivido durante mucho tiempo, que es el caso de Marta Olivia, que hoy nos acompaña. Y yo, ¿por qué les voy a contar su vida? A ver, si ella lo puede hacer directamente. Y el abordaje que quiero hacer en esta charla con Marta Olivia es hablar desde ella como mujer lo que estudió periodismo y también cómo ha sido su desempeño profesional, porque muchas de nosotras vamos ubicando a la mujer en este espacio que es complejo, que durante mucho tiempo fue de hombres y cada vez hay más mujeres. Pero hay mujeres que se dedican al periodismo de espectáculo y Marta Olivia no, a ella le gusta estar en el ojo del huracán. Así es, ¿verdad, Marta Olivia? Pues fíjate que me gustó, yo crecí a los 11 años, decidí ser reportera cuando en esos momentos un maestro de sexto año de primaria, nosotras preadolescentes y sin saber para dónde va uno, y nos empezó a decir, a preguntar que por qué queríamos ser periodistas, qué íbamos a hacer de grandes, ¿no? Ya acercándose casi siempre la graduación de la primaria con todos los nervios y todo esto. Y entonces empieza a preguntarnos a cada uno que qué vamos a hacer y por qué. Cuando llega conmigo me dice, ¿qué vas a hacer de grande? Le digo, voy a ser reportera. Y me dice, ¿tienes algún familiar reportero? Le digo, no. ¿Tienes algún vecino periodista, reportero? No. ¿Tienes algún conocido en tu familia que sea reportero? Le digo, no. Me dice, entonces no vas a ser reportera. Y yo le contesto, entonces sí voy a ser reportera. A lo mejor lo dije bajito, a lo mejor lo dije dentro de mí, a lo mejor porque si soy una persona, aunque no lo crean, soy muy introvertida. Entonces, yo creo que una de las características para ser reportera es la necedad y sobre todo en mi vida personal son los retos. Ahora mismo por la mañana platicaba con un personaje y me propone, yo doy clases en la universidad, he dado clases a nivel universitario y me propone, me dice, me gustaría que dieras una clase sobre la historia de Tamaulipas, lo que, vinculado a la cuestión de la seguridad, haciendo una línea de tiempo de cómo va la cuestión de la seguridad, pero también qué es lo que nos enorgullece como tamaulipecos, la gastronomía, la identidad cultural, el baile, el guapango, toda esa riqueza hermosísima. Cuando me dice, ¿nunca lo he hecho? Y yo le dije, sí. O sea, ya empecé a idear en mi cabeza cómo voy a hacer las clases, cómo voy a traer a los jóvenes para que les interese todo esto. Y entonces yo creo que también otra de las características de ser reportera es los retos. Cuando te dicen, no lo puede, aquí no se puede. Y nosotras decimos como mujeres, a que sí se puede y a que sí lo hacemos. Pero pues obviamente también crecí en un medio dominado por hombres, donde el director era hombre, el jefe de información era hombre. De hecho, no recuerdo, salvo, yo empecé a ser corresponsal del periódico La Jornada en el norte de Tamaulipas y el Valle de Texas a los 21 años. Entonces, no recuerdo una jefa mujer. Siempre han sido hombres en las redacciones y hay una explicación ahí en ese sentido. ¿Por qué hombres? Pues porque crecen más cuando los funcionarios en ese tiempo invitaban
era una cena, era una comida y unas chelas y todo lo que sigue, y a las mujeres no, porque las mujeres tenemos que llegar a casa, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que cuidar a nuestros familiares, y hasta ahí vamos en una, pues en una seria desventaja también de profesionalización. ¿Por qué? Pues porque se nos va dejando a un lado o nos vamos quedando a un lado porque nuestros papeles ya no es, como lo decía en un tiempo Sara Lovera, ya no es doble jornada, es triple jornada y en muchas ocasiones ahora con la precarización laboral hasta 4 veces esa jornada. Yo empecé, regresándome, empecé la carrera de comunicación, deserté a los pocos, al año de la carrera y posteriormente me embaracé. Entonces tuve mi primer hijo a los 18 años, sí es un escándalo, lo sé. Este, y lo que quise es que nadie de mis hijos, tengo tres, se dedicaran al periodismo. Actualmente dos se dedican a eso. Este, Oye, tú estás como los vendedores también. Los vendedores exitosos no quieren que sus hijos se dediquen a la venta. ¿Por? En mi caso, a ver, porque el periodismo es una carrera, yo no quería que ellos vivieran esta carrera, este oficio. Una de las cualidades que dice Richard Kapuscinski, como cualidades del periodista, una es un oficio muy sacrificado, es un oficio donde no hay horarios, es un oficio donde él empieza diciendo en sus charlas, el considerado mejor reportero del mundo, si quieres hacerte rico, no te dediques al periodismo. Y yo hablo, y también en este texto que se llama Los cínicos no sirven para este oficio, yo me refiero también a más allá de... al periodismo, creo que en todas las profesiones. Yo creo que no servimos para una profesión, unos más que otros, pero creo que él dice que un buen ser humano no, un mal ser humano no puede ser un buen periodista. Y hablamos del periodismo donde, ¿qué tipo de periodismo? Porque ahorita a lo mejor se les recuerda por ahí algunos nombres muy exitosos con millones de dólares facturando y con yates y con casas y propiedades, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco es que el periodista tenga que vivir de una mala forma o una precariedad laboral, que la vivimos, de verdad, pero también es una cuestión de decir, el periodismo tiene que ser revalorado, tiene que ser bien pagado. Entonces, yo no quería que mis hijos siguieran ese camino. Sin embargo, cuando recuerdo que eran pequeños y yo me los llevaba a la redacción y se quedaban dormidos ahí en la sala de redacción, o me faltaba una voz de niña o de niño, yo les decía, vente, córrele para acá porque estoy en radio y mañana tengo que hacer una nota sobre la infancia y necesito que leas estas 2 líneas o te la aprendas. Entonces, es imposible porque los hijos se enamoran de ese camino, se enamoran de ese camino y ya es en automático. Entonces, Pero primero es, Marta, Olivia, pero yo creo que se enamoran de tu enamoramiento, porque cuando te ven a ti tan entregada, que yo no digo que son apasionadas, porque digo, sí es apasionada porque pasión significa sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando te ven tan entregada, tan entusiasmada, que estás persiguiendo una noticia y que vas a sacar la nota y que no sé, que te mueves por un lado por otro, para esto, a mí me parece que eso es como, ay, me voy a subir a la rueda de la fortuna, no me subo, me voy a subir, no me subo, ¿no? O a la rueda a la, ¿cómo se llama? La montaña rusa. Entonces, esa emoción que uno le pone a lo que hace profesionalmente, pues a los hijos también les contagia, ¿no? claro, y además que en esta precariedad laboral, por ejemplo, yo descansaba los domingos cuando estuve trabajando en radio, que a mí me apasiona la radio, me emociona, me conmueve todo. Mi sueño es tener una estación de radio un día y que la radio siga funcionando como hasta ahora, en algunas comunidades, sobre todo para como una especie de apoyo social. Entonces, cuando los domingos yo descansaba, les decía a mis hijos, a mis 3 hijos, soy jefa de familia, crié a mis hijos sola. Entonces fue como decirles, a ver, descansamos, nos vamos a ir a la comunidad una comunidad de la Laguna Madre para ver si ya les repararon sus casas después del huracán. Les decía, entonces les decía, agarren su maletita, nos vamos a quedar una noche fuera o un día fuera
Entonces, para ellos era una excursión, ir a claro. entrevistar, verme, entrevistar gente, y tú dijeras, ¿quién te pagaba eso extra? Nadie, porque yo lo hacía en mi día de descanso como parte de una curiosidad o una intención mía, y yo llegaba y pues obviamente al medio le gustaba la idea, ¿verdad? Escribía el reportaje, lo hacía como audio y musicalizaba y todo esto, y pues les encantaba, ¿no? Porque pues es trabajo gratis. Yo no lo veía de esa manera, yo lo veía como voy con mis hijos, convivo, van. Entonces, creo que eso es importante. Ellos se fueron, sí, de alguna manera enamorando de la profesión por lo que veían. Por ejemplo, recuerdo en alguna ocasión que me dijeron, oye, hay una comunidad, Tamaulipas no tiene lenguas actuales vigentes, o lenguas o dialectos vigentes ni propios. Los que tienen son los que vienen de la gente que viene de San Luis Potosí o que viene de Veracruz. Entonces un día me dijeron, se está formando una comunidad en el sureste del estado de Náhuatl. Llegó una comunidad náhuatl. Yo dije, ay, maravilloso, hay que ir a hacer un reportaje de eso. Entonces me voy con mis niños, me voy para allá, en el coche, y empiezo a entrevistar a un joven. Y él dice, sí, bueno, pues yo llegué, soy de San Luis, viene mi familia, y le digo, ¿qué frase es la que acostumbran en tu familia? Y empieza a hablar en náhuatl. Después de que empieza a hablar en náhuatl, estoy hablando que no eran muy populares los celulares, pero ya empezaban. Entonces, de pronto le marcan en el celular y dice, ¿qué onda? Entonces, esa parte, ese fragmento de audio fue maravilloso porque es la mezcla entre el castellano, español, entre el náhuatl y la tecnología. Entonces fue, y en una comunidad alejada alejada de la capital y de la área urbana. Entonces, yo creo que esos fueron los ojos con los que mis hijos fueron creciendo, entonces de alguna manera lo traían, o cuando una de ellas, la mediana, el mayor sí dijo yo periodista, ¿no? Y yo peleaba con él, no le hablé durante su primer semestre de la carrera, y cuando en sus primeras vacaciones, le dije, ¿qué haces aquí? No, ya salí de vacaciones. Ah, qué bonito. Mañana te quiero a las 6 de la mañana porque te vas a la radio conmigo para que sepas lo que es el periodismo. No, pues craso error, no lo hagan en su casa, no cometan ese error, porque obvio, mi hijo hizo su carrera en la redacción. Y obviamente también era conflictos porque yo, él era becario porque pues yo quería que aprendiera como todos, entonces, él era, le exigía en la redacción, yo le exigía el doble o el triple comparado con los demás porque yo era la jefa de información, pero llegaba a casa y le exigía como hijo, eres el hijo mayor, tu obligación es estudiar, tu obligación es terminar tu carrera, ¿no? Entonces, en esto, él me dice en ocasiones, yo agradezco esa escuela, porque esa escuela me ha llevado y esa escuela me sirvió muchísimo más que todos mis jefes, me ayudó esa exigencia, ¿no? Me decían de pronto mis compañeros en la redacción, oye, es que traes a tus hijos, pareces general, a todos, de alguna manera, no lo sé qué tanto, pero sí creo que ha sido más el ejemplo, ha sido más el convivir y el decir eso, ¿no? ¿Para qué sirve el periodismo? El compromiso social. O sea, ¿para qué servimos como periodistas si no es para darle voz a la gente que no tiene acceso? Para nosotros es normal estar aquí, pero para muchos, cuando vamos a las comunidades o vamos a las colonias y recogemos una denuncia, y luego esa denuncia la llevamos ante las autoridades y luego la llevamos, por ejemplo, a la mañanera, que es como parte de lo que yo hago, este periodismo social al que me dedico, cuando ellos ven ahí que ya llegó hasta la máxima instancia, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, me hablan, me dicen, gracias, gracias porque yo no sé y hago el seguimiento para que se resuelva, pero tengo también muy claro que la parte mía que me corresponde es la visibilización. Es Ajá. decir, no puedo meterme en más. Lo he hecho muchos años, pero ya llego a una edad que digo, no puedes hacer más.
Cumple tu parte de tu responsabilidad de ser el vínculo entre la autoridad y la sociedad, que se visibilice y también eso es bueno, que la gente empiece a moverse. ¿Por qué? Porque son sus causas, cada quien, y creo que tendríamos una mejor sociedad si cada uno hiciera lo que nos corresponde. Fíjate que a mí me parece muy importante esto que comentas, que es periodismo social. Yo no conozco todas las ramas del periodismo y no me puse a estudiarlas antes de conversar contigo. Ya nos dirás tú, ¿no? Ahí existe, a lo mejor en otra charla nos explicas los tipos de periodismo como de manera muy, muy sencilla para que todo el mundo lo entienda, porque está el periodismo, no sé, de los artistas y bueno, eso sí es un periodismo, si no es periodismo, ¿de qué se trata? Para entenderlo un poco más. Pero lo que tú estás comentando ahora es tan importante porque estas personas, y no nada más los que están en comunidades, ¿eh? Puede ser que estemos totalmente en una ciudad muy cosmopolita y lo que tú quieras, aún estando en una ciudad así, mucha gente calla, mucha gente no se siente escuchada. Y cuando uno tiene un problema que considera muy grande o conflicto, y que alguien le escucha, eso ya, ay, bueno, por lo menos ya alguien me escuchó. Pero cuando alguien lo lleva y lo expone a una autoridad, tal como sucede ahora, que se lo lleva al presidente y que el presidente a veces dice, a ver, atiéndase a no sé qué. No sé si llevan un registro de cuántos casos ya se han resuelto, se han atendido, porque eso sería muy bueno. Saber que esa labor que ustedes hacen como periodistas, cuántos han llevado situaciones o cosas y que se resolvió, cuántos están en proceso, cuántas están ahí como durmiendo el sueño de los justos. Pero por otro lado, para la gente, para todos nosotros es tan importante que si yo te digo, ayúdame con esto, hazlo, que la gente se dé cuenta, que se visibilice, que se escuche, que se sepa, eso a la gente ya le da como un espacio de tranquilidad de que ya fue escuchado. Muchas veces no se va a resolver, pero ellos ya se empiezan a mover porque ya ahora ya se sabe, ya tienen más recursos, ¿no? Para moverse, como que les genera una energía y un poder personal, ¿no? Claro, claro. Y por ejemplo, de estos casos que se han resuelto, de los casos que yo he ido a denunciar a la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, he ido poco, pero las veces que he ido, yo tengo una frase siempre que voy y siempre que estoy. Señor presidente, más que preguntas, yo quiero comentarle una lista de denuncias de que he reporteado, porque eso es también bien importante que hables de lo que reporteas, porque la gente sabe qué tan congruente o qué tanta honestidad hay en tus palabras y en tus hechos cuando vas ahí, porque eso pasa ahora también, que hay gente que se dedica a reportear desde la comodidad de su sofá, desde otras ciudades, incluso diciendo, vivimos en Tamaulipas, no es cierto, no viven en Tamaulipas, no reportean en Tamaulipas, tienen la nacionalidad, ahora sí que, perdón, la fecha de nacimiento y la ciudad de Tamaulipas, pero no están en campo. Y eso es bien importante para que para crear credibilidad y regresar la credibilidad a los medios de comunicación o al periodismo. Entonces, eso es bien importante. Primero, yo de los casos que recuerdo ahorita que fueron relevantes, que yo llevé a la mañanera y que me parece que a partir de esta denuncia fue que se detuvo una ilegalidad. Por ejemplo, fue en la comunidad La Pesca, en el municipio de Soto La Marina, donde el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca pretendió apoderarse a través de prestanombres de 42 hectáreas de playa. Entonces, creó toda una red y una empresa para decir que eran dueños quienes no eran dueños y apoderarse. Después de que los vecinos me buscan, empiezo con las denuncias, empiezo en mi canal en un 2x3 a hablar de esto y llego hasta la mañanera, ahí el presidente se entera y empieza a moverse de cierta forma las cosas que se impidió esta ilegalidad. A pesar, entonces, ahí estamos hablando de una comunidad de más de 70 años que viven ahí, que son posesionarios y que recordemos, la ley es muy clara cuando ellos, habitantes de ese lugar, se posesionan de un lugar después de 10 años de pagar servicios y todo esto, ya adquieren derechos.
Si son por la vía violenta, son 10 años, pero si es la vía pacífica, son 5 años. Es decir, ellos eran los dueños ya de todo ese predio. Entonces, esos son los hechos. También hemos denunciado lo que empezamos a llamar el huachicoleo de agua, de cómo una instancia como la Comisión Nacional del Agua favorece a empresarios limoneros en municipios del centro de Tamaulipas y benefician a sus cuates, a ciertos empresarios y dejan a las comunidades sin agua. Entonces, también ahí hubo un llamado fuerte de atención a la Comisión Nacional del Agua. También hay problemas añejos, ¿no? En el Tribunal Agrario, de tierras, de deslindes, de todo esto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros este periodismo ciudadano? A través de el canal, a través de la gente que me conoce, que hemos abordado otros temas, me llaman, yo voy y reporteo, reviso también los documentos legales que pudiera haber al respecto, reviso y yo defino si atiendo ese tema o no. Ok. Generalmente lo atiendo, la verdad. Generalmente, yo creo que ¿por qué? Porque una de nuestras formas es decir que haya documentos, que ya haya, que los mismos vecinos o los mismos campesinos, los mismos ejidatarios ya se hayan movido. Esa es como y yo siempre se los comento, cuando ya se mueven, entonces ahí sí entro yo. ¿Por qué? Porque lo otro es tardarte mucho tiempo y yo no puedo, me encantaría, pero yo no puedo ir a organizar a la comunidad para ¿Cuántas que gestionan, defienda sus no? derechos. Claro, entonces esa es una estrategia. Primero, que haya documentos legales. Segunda, que haya organización vecinal o ciudadana y ya a partir de eso. Y les dejo muy claro, a ver, yo no soy gestora, no soy nada de eso. Yo solamente soy periodista y voy a poner en conocimiento. Y como bien dices, puede ser que sus problemas no se resuelvan, pero que sepan que el presidente ya escuchó. Ahora, recientemente, el mes pasado, estuvo el presidente acá en Tamaulipas y me habían llegado las denuncias, por ejemplo, del IMSS Bienestar, de cómo había sido la primera asignación de plazas y donde había un grupo de 300 trabajadores que se quejaban de que no habían sido tomados en cuenta. Me dicen, y yo en ese momento comento, se lo digo como parte de las denuncias al presidente, y en la tarde ya les estaban hablando del IMSS Bienestar, hablándoles, diciéndoles cuáles seguían los pasos. El mismo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ya había estado en contacto con ellos. Es decir, las cosas se mueven. Y eso yo creo que es como, de veras, cuando ya escucho eso, digo, ay, cuando ya me da la palabra, que no siempre nos dan la palabra, tienes que pelear, regatear, correr, gritar, Tamaulipas, ponerte una playera de cuera, todo. Pero cuando ya escuchas que ya se hizo, dices, ya, gracias Dios, ya hice mi trabajo hoy. Mañana empiezo de nuevo. Fíjate que eso es súper interesante. Yo me he dedicado a la capacitación, consultoría, y digo, la gente me conoce por consultoría estratégica en negocios, he trabajado más la parte empresarial, pero trabajé 15 años en el sector público. Y ya como consultora, hicimos en 2 o 3 momentos, trabajamos con la Secretaría Particular de Presidencia, dando capacitación para integración de equipos, etcétera. Y algo que me llamó la atención, porque yo casi siempre pues indago un poco más y les pregunto de cuántas peticiones, cuántas solicitudes, cuántas denuncias, cuántas quejas les llegaban ahí en presidencia y me decía millones, millones nos llegan. Entonces es impresionante. Digo, bueno, ¿y qué hacen? Pues nosotros recibimos y solamente canalizamos. ¿Y cuánta gente se entera de qué pasó con eso? Dice, pues si vienen y preguntan, les decimos, pero mucha gente no sabe qué pasó con su petición, ni nosotros. Entonces, ¿cómo ese mecanismo puede dar un giro ahora que, bueno, tienen ustedes la oportunidad o la gente tiene la oportunidad de conversar con el presidente y plantearle? No todo el mundo, digo, es espacio pequeño, que están 2, 3 horas, como da clases también, ¿verdad? Entonces no les da mucho tiempo para hacer tantas preguntas puntuales. Y además también, luego los periodistas le ponen un contexto enorme que se llevan, yo creo que dicen, es que la mañanera dura 3 horas, sí, pero yo creo que más del 50% se lo queman los periodistas en sus contextos, ¿no?
Entonces, como que hay cosas ahí que se podrían optimizar, pero lo que te quiero preguntar, porque esto da para mucho, Marta Olivia, que tengamos otras pláticas acerca de Por esto, supuesto. también necesitan enterarse. Hay cosas que son como rurales o más de gente de pueblos originarios o de ciudad, no sé, pero casi siempre oigo cosas que tienen que ver con tierras, con recursos, etcétera, pero muy poco se oye de lo que pasa con los pequeños y medianos empresarios, por ejemplo. Eso casi nadie lo toca y eso me ha llamado mucho la atención y me gustaría que en otro momento abordemos particularmente eso. Antes de despedirnos, porque digo, si no nos va a llevar aquí todo el día, porque eres encantadora para platicar, Gracias. nos cuentes, por ejemplo, dentro de tu carrera ya periodística, porque dijiste que abandonaste la carrera, pero después regresaste. Ah, sí, sí. Porque no nos vamos a dejar a medias con eso, Ah, ¿no? no, no, por supuesto. Pues obviamente yo crezco en una familia muy tradicional donde, y hablábamos antes de entrar en la entrevista, hablábamos de los valores, hablamos de la educación, hablábamos de todo esto, yo recuerdo mi familia muy humilde, me dice mi padre, me mandan a estudiar a otra ciudad porque no había comunicación en Matamoros, me mandan a estudiar a Ciudad Mante, me quedo con un familiar, una tía, y bueno, así ahorrábamos lo del hospedaje, pero era una universidad particular, o sea, ahora sí que una cosa con otra, ¿no? Entonces, cuando mi padre, chofer de taxi en Matamoros, Tamaulipas, mi madre obrera de la industria maquiladora, mi padre me dice, están abriendo una convocatoria para un vespertino para quien quiera ser periodista. Y entonces en automático no me necesitaba decir mi padre, quiero que dejes la universidad o ya no me alcanza o estoy batallando para cubrir los gastos. Yo en ese momento le dije, sí, cuando quiere que me vaya. Dice, lo más pronto que puedas, te mando para el pasaje. Y eso en un par de días yo tenía que estar en la frontera. Entonces, en ese sentido, crezco en ese ambiente. No era una cuestión de, no, papá, yo quiero seguir estudiando. Era lo que te decían los papás. Y era con ese mensaje sutil, ¿no? No necesitaba ser una orden, simplemente era una sugerencia. Entonces, empiezo el curso como para reportera, finalmente dicen que van a dar 3 plazas, luego 2, luego una, y bueno, yo gané la una. Empecé a reportear, ya obviamente empieza uno con esto rápidamente, fuentes light, que son fuentes educativas, fuentes culturales, y ya después vamos migrando a las económicas y a las políticas. Entonces, obviamente un año después soy mamá, entonces empecé a reportear a los 17 años y sucede que creo que todos los seres humanos a veces nos cuesta trabajo comprender lo que nos sucede. Sin embargo, creo que también es importante ver las lecciones de lo que nos sucede. En el 2011, ya con mis 3 hijos adolescentes y demás, me empieza la violencia muy fuerte en Tamaulipas, 2009 más o menos que se generaliza, 2010 matan al candidato a gobernador virtual casi gobernador del estado, Rodolfo Torre Cantú, lo mata un grupo del crimen organizado y empieza la violencia mucho más fuerte, arrecia más bien dicho, y tengo que migrar por amenazas de un grupo del crimen a la Ciudad de México. Y bueno, yo llego a la Ciudad de México y digo, pues necesito trabajar porque tengo 3 hijos, ¿no? Necesito trabajar, y llego y empiezo a tocar puertas, ¿no? Empiezo a tocar puertas y lo primero que me dicen, lo que no pasa con los reporteros y los grupos en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero cuando viene una extraña, una foránea, nos empiezan a decir, ¿qué título tienes? Y yo, es que soy reportera de agencia de noticias, de periódicos nacionales, de reeducación, soy Sí, 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 pero ¿qué título tienes? Entonces, en ese momento había dos cosas, ponerse a llorar o ponerse a estudiar. Entonces yo me fui a la Secretaría de Educación para preguntar, sabía de cómo había un acuerdo secretarial
donde incluía el periodismo para, donde había certificación y exámenes profesionales de saberes profesionales. Entonces, por experiencia laboral. Entonces, así me titulé. Voy a la escuela de periodismo Carlos Septién, mi escuela. Voy y empiezo a preguntar los trámites y todo. Así es como llego y me hago licenciada en periodismo finalmente. Y yo sí la sufrí porque pues obviamente toda mi vida empíricamente y de repente pues ponte a estudiar porque vas a hacer un examen profesional y con todo esto. Entonces hice todo y finalmente mi título ya me apruebo el examen profesional en octubre del 2012 y ya encarrerada sigo y hago una maestría en 2016-2017 en periodismo político también en la Septién. Entonces ya tengo todo esto. Y me encanta la escuela, me gusta mucho, me gusta compartir. Desde antes me tocaba, cuando llegaba la gente a la redacción, a mí era la que me decían, a ver, la jefa de información hay que enseñarle a estos jovencitos que acaban de salir de la universidad. Y empezaba yo, a ver, vamos a hacer una nota. Y los jóvenes, ¿qué? A ver, y entonces ya decía yo, bueno, aquí voy a pasar un mes capacitando lo que no les enseñaron en las aulas, hablándoles, a ver, qué es una nota, qué es un reportaje, qué es una crónica, y luego después el lenguaje radiofónico y después todo lo demás. Entonces, digamos que sí, me titulé ya grandecita, y bueno, afortunadamente, amo esta profesión, es mi pasión, no sé de la forma en como lo decías, pero para mí me revitaliza todos los días, pero sobre todo esta forma de llegar a las y los ciudadanos, saber que estás haciendo lo que debes hacer. Y cuando hablaba Kapuscinski del sacrificio, es que hoy te puedes, hoy te puede dar la voz el presidente para que tú puedas ayudar a otras personas, pero mañana empiezas de cero. Mañana vuelves a buscar más casos y vuelves a hacer voz y vuelves a llevar, porque no, esto es cuando él se refería al sacrificio. Y quiero hacer una acotación al respecto. Andrés Manuel López Obrador vino a revolucionar los medios en México de muchas formas, pero sobre todo a los periodistas de los estados, que a muchos no les gusta, a mí me da igual decir de provincia también, vino a revolucionar porque jamás se hubiera pensado sin el ejercicio de la mañanera que nosotros tuviéramos acceso a decirle al presidente, señor presidente, el gobernador fulano de tal está haciendo esta ilegalidad. O señor presidente, como se lo dije hace un mes, en una comunidad hay personas que están apropiadas del ejido y además actúan cobijadas con el crimen organizado. Entonces, que él lo escuche, él va a contestarte lo que pueda contestar, pero él ya lo anotó, porque si algo tiene, desde que lo he reporteado, que desde que vino a Tamaulipas, si él te vio en el 2008 y te tomaste una foto con él, va a regresar 2024 y te va a ubicar. Sí, tiene muy buena Tal vez memoria. no, una memoria y o sea, y te ubica. Y también sé que a ocasiones no me dan la palabra precisamente por eso. O sea, dependiendo de los temas que se manejen, pero nosotros nunca hubiéramos tenido esa oportunidad de estar tan cerca y más allá de esta cuestión de cercanía es de que lo escuchara y De que de que hablan los con él, ciudadanos. de que hablen con él. Claro, y que le dijeran, está pasando esto. Ahora sí que a usted le toca. Y a mí esa es la forma. Una vez me preguntaban en alguna entrevista, ¿tú cómo vas a la mañanera? Le digo, yo voy a exponer y a que el presidente se entere. Cada quien va a lo que le mandan en su medio, pero pues como nosotros con esto, el auge de las redes sociales y de las plataformas digitales, yo voy a hacer lo que siempre he hecho, periodismo ciudadano, las denuncias, que alguien más allá sepa y tenga el contexto y sobre todo que esto mismo que yo le expongo puede estar pasando en Michoacán, puede estar pasando en Campeche, en Quintana Roo, en el Estado de México, en Puebla, en Morelos, ¿no? Oye, ¿y has tenido, por ejemplo, la necesidad de pedir
protección, porque tú has reportado muchas cosas del gobernador y de otros políticos, pues has denunciado, ¿no? Públicamente y mandas pruebas, etcétera. ¿Te han amenazado o has tenido el sistema de protección? Sí, sí me han amenazado en diferentes momentos de mi carrera. Yo no me negaba a recibir protección hasta hace 2 años que entré en el esquema del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Estoy bajo el esquema de protección, sí, porque pues obviamente yo creo que a veces uno no mide lo que dice o uno no mide ciertos peligros, ¿no? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que es un personaje que creó carteles en el estado, que hizo su propio cartel para beneficiarse, para donde una de sus propiedades dicho por la Unidad de Inteligencia Financiera, encontraron un campo de exterminio, por ejemplo, y ese fue el motivo por el que me amenazó con demandarme. Simplemente, si hablamos de este personaje prófugo de la justicia, a quien la Fiscalía General de la República no ha querido avanzar, pues ahí aunado al corrupto Poder Judicial, y ha repartido dinero en cantidades exorbitantes en el estado y fuera de Tamaulipas, sobre todo en la Ciudad de México, para defenderse, para crear una campaña a su favor, pues podemos hablar de la magnitud de lo que significa una amenaza de ese tipo. Finalmente acepté y finalmente estoy en el esquema porque pues yo a veces pienso que esto es necesario que se diga, que no nos quedemos ya con los medios digitales y las redes sociales y el internet. Es necesario que se rompa ese esquema monolítico que había de solamente los medios tradicionales abordaban ciertos temas con ciertos intereses, y creo que eso es el beneficio para las y los ciudadanos ahora, que pueden denunciar, pueden ser escuchados y también puede ser, y el ideal es que ahí la autoridad y el gobierno atiendan todas esas denuncias. Sí, qué interesante. De verdad que, digo, a mí me había llamado la atención eso porque he escuchado que algunos sí tienen el mecanismo y creo que eso no lo voy a preguntar. Hay documentos donde dicen más o menos cómo va el asunto, porque también es parte de un protocolo que me parece que no son iguales para todos, depende de sus circunstancias y todo eso. Y creo que debe quedar en el espacio de lo privado, porque en el momento que se empieza a hablar de eso, pues estás dando información. Si es tu mecanismo de protección y tú lo explicas, cómo está, pues estás dando información muy clave, ¿no? Para que te deja de proteger. Claro. Oye, pues digo, me gustaría seguir platicando tantas cosas, pero creo que en este momento nos podemos quedar con algo muy, muy valioso y te lo digo honestamente, ¿eh? Yo no sabía cómo llamarle, lo que tú llamas como el periodismo ciudadano, como el periodismo social, como el periodismo de darle voz a los que no tienen. Y no significa que sea nada más una persona, voy a ponerlo así, de pueblo o que tiene escasos recursos. No, es mucha gente, porque ahora veo que mujeres que han pasado por muchas cosas o personas que han pasado por muchas cosas muy complejas, muy, muy difíciles y que tienen que ver con abusos de autoridad y tal, hoy ya se está hablando más, ¿no? Y creo que ustedes son el camino. Si alguien quisiera, digo, ¿cómo le hace la gente para decirte, oye, yo quiero que atiendas mi caso? Porque ese es el periodismo ciudadano. ¿Cómo le hace? ¿Te Sí, mandan un nosotros, correo o qué? mande. ¿Te mandan un correo? ¿Te buscan? ¿Cómo le hace? Sí, nosotros tenemos un teléfono. Primero, yo tengo un noticiero de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, 9:30 en ocasiones, desde Tamaulipas. Entonces, primero tenemos nuestro segmento noticioso y ahí también tenemos la página en YouTube, se llama En un 2x3 Tamaulipas, en Facebook se llama En un 2x3 y ahí viene un correo y también un teléfono para el WhatsApp.
Entonces, continuamente nosotros estamos, cuando alguien nos dice, siempre atendemos todos los mensajes de cuando está el noticiero en vivo, y entonces dice, Marta Olivia, queremos comunicarnos contigo porque pasa algo, por ejemplo, ahora que hablé del tema de las plazas, me escribieron de Puebla y de Veracruz, no además del tema de Tamaulipas que ya habíamos abordado. Entonces, me mandan información y yo, ponemos el teléfono de la página que ya se comunican ellos después con nosotros y atendemos. Ya nos comunicamos o alguna de las personas que están en la redacción. Ok. Sí, porque es un caso que se puede presentar, por ejemplo, en Tamaulipas, como son instituciones a nivel nacional, pues empiezan a aparecer otros casos por otro lado que ya eso refuerza la declaración o la denuncia, ¿no? Sí. Así es, sobre todo eso, que ya haya un camino, esas es como las características. ¿Cómo vamos a abordar nosotros un tema? Número uno, que haya organización. Y, por ejemplo, cuando son temas particulares, que esa persona ya haya avanzado en el tema. Es decir, ya denuncié, ya hice público de esta manera, ya avancé. ¿Por qué? Pues porque esa es como una de las características, que la gente se organice, que la gente se organice y vaya y diga, ¿sabe qué? A mí en la Fiscalía Anticorrupción no me han atendido, he ido 5 veces y pasa esto. Entonces ahí entramos nosotros. Y afortunadamente a muchas autoridades todavía les pesa las críticas. Entonces ahí atienden y también hacemos otra situación nosotros con las instituciones de salud. No me han atendido, no me dieron este medicamento. Yo le digo a la gente, hay dos formas en la que yo puedo apoyarla. Número uno, ¿quiere usted que la denuncia salga al aire en este momento? La entrevistamos, la abordamos y todo esto. O no hacemos la denuncia. ¿Usted quiere su medicamento y quiere que se lo estén entregando? Sí. Bueno, permítame comunicarme con el personaje, el vocero, quien sea. Y entonces ellos deciden, no, yo quiero que sale la denuncia. No, yo lo que quiero es mi medicamento, mi atención, perfecto. Y todos esos temas no se ven, porque no, aunque los atendemos y todo, no salen a la luz pública, porque la gente se va feliz. Dice, luego nos dicen, ¿sabe qué, maestra? Ya desde que fuimos con usted, ya casi me reciben ahí en la recepción, me tienen todo. Qué bueno, porque solamente organizándose, haciendo esto, es que podemos avanzar y que todos nos podemos beneficiar. Yo no me beneficio nada hablando mal de una institución. Claro. Prefiero construir, prefiero que se atienda y que de alguna manera a veces no nos damos abasto en contestar mensajes. Somos un equipo pequeñito, somos máximo, somos 6, 7 personas, pero tratamos de, en lo posible, abordar y apoyar a todos quienes acuden con nosotros. Pero fíjate qué importante el que haya varios medios, así como el tuyo, también el de Meme Yamel, ¿no? Que también recibe denuncias y lo que quiera. Si quiere entrevista, le da el espacio para la entrevista, o si quiere una denuncia de otro tipo, o Manuel Pedrero, creo que hoy varios que son periodistas tal cual, porque hay una diferencia que esa luego la comentaremos, de qué hacen algunos youtubers. Todos son youtubers. Todos los que estamos en YouTube somos youtubers. Unos consumimos y otros producimos contenido y hacemos ambas cosas. Pero hay distintas razones, ¿no? De por qué estamos en YouTube. Y creo que los medios alternativos están generando, creo que cosas muy buenas que están moviendo a los medios tradicionales. Yo creo que les cuesta mucho trabajo quitarse el acartonamiento o la manera en que lo manejaban. Hoy yo he visto algunos programas y eso, realmente yo no veo televisión desde hace como más de 20 años, yo no veo televisión, no consumo, pero sí, ahora he regresado a verlos en YouTube y los veo cómo les cuesta trabajo salir de ahí, ¿no? Incluso arreglarse distinto, porque hoy estamos más casuales, o sea, la cosa ha cambiado, es más de persona a persona. Pero me parece muy, muy bonito esto que haces y claro que cada persona que tenga la inquietud y eso, esos son los caminos que podemos utilizar cuando no somos escuchados en otro lado. Y no se trata de dañar a la institución o a las personas, sino ayudarles a que se pongan otra forma de pensar, otro paradigma de que las cosas tienen que cambiar para poder solucionar. Porque cuando empiezas a atacar y atacar a la gente que trabaja en una institución,
es parte de una cultura que han hecho ahí, pero que hay que cambiarla, ¿no? Claro, claro, sobre todo tenemos que siempre, yo creo que en todas las profesiones y en todo donde estamos es qué construimos. Es decir, ¿qué construimos? Construimos ciudadanía, construimos participación, construimos denuncia pública. ¿Qué construimos? Y también qué destruimos. A ver, a mí no me interesa cuando viene la gente con las instituciones de salud, a mí no me interesa decir esto no sirve porque es bastante tajante. No, porque no es un derechohabiente, son millones y miles en cada estado. Y sin embargo, si ayudas a una persona y si esa persona le dice, yo necesito que ahora pasan mi teléfono y le ayudan a otra persona, eso va creciendo porque al final ellos se les ahorra esta opinión negativa y también es cuando uno emite una opinión y dice, en tal dependencia está pasando esto, es porque ya tenemos el conocimiento, no es nada más hablar al azar, ¿no? Entonces creo que siempre en cualquier parte debemos definir qué tanto construimos o destruimos y qué queremos hacer y hacia dónde nos dirigimos como periodistas. Siempre en el caso de nosotros, en el periodismo, ¿para qué estamos? ¿No? ¿Para qué sirve nuestra voz? ¿No? Sí, yo creo que hay que buscar resolver, no nada más atacar a una persona, porque si atacas a una persona y no te sirve de nada, ¿no? Entonces el objetivo de para qué hacemos lo que hacemos es muy importante y la misión, ¿no? Si tu misión es ayudar, si tu misión es que la gente pueda encontrar mayor bienestar y que se sienta mejor, se sienta escuchada, eso es muy padre. Pero el objetivo es que se resuelva la situación que pasa a la persona, no irte contra todos los funcionarios públicos, sino, por favor, ayuden, resuelvan, ¿no? Que cambien las Ah, cosas. Sí. así es. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Para despedirte con una frase, la frase que a ti te distingue o tal vez con la que te levantas cada día, ¿cuál sería? La frase con la que yo me despido muchas veces de mi noticiero es, sean felices o no sean felices, enamórense, porque enamorarse no necesariamente tiene que ser otra persona. Puede ser un proyecto, puede ser su casa, puede ser su vida, pero sobre todo eso, enamorarse, porque enamorarse es tener esa pasión para hacer lo que quieran, su profesión, y sobre todo preguntarse si hoy hice esa parte con la que yo me comprometí, siempre revisar. A lo mejor exijo demasiado, pero bueno, esa es la parte. Así me despido yo y les digo gracias y sobre todo y una frase también es así, la gratitud es la memoria del corazón. Así que me parece que ser agradecido siempre es bien importante. Josefa, muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias por tu paciencia. Muchas gracias por ese celular mal que te di, ese número no traía los lentes y ya para cuando acordé por qué no me ha mandado mensaje, dije, Dios santo, hay que ponerse los lentes para revisar y ver. Ah, Gracias. digo, la cuestión es que ya estamos aquí y vamos a tener más charlas porque me parece muy bonita la labor que estás haciendo y sobre todo que la gente se entere, que sepa que puede recurrir a ti y que tú le puedes ayudar o que lo puedes orientar. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Así que la agradecida también soy yo y nos vemos en una próxima. No se la pierden porque recuerden que aquí adentro está la clave. Aquí, primero. Ya luego se lo llevan acá. Hay unos que dicen, ay, yo empiezo por el corazón. Eso es pura patraña, empieza acá. Nos vemos, cuídense. Bien, Pero no está hasta la por pronto. aquí. Ahora pues cuídense. Chao, chao. Bye.